otro aspecto de la vida, de la personalidad de Jesús, por entender a Jesús, es el papel que juega en su vida el celibato. Em, es la forma de vida de Jesús y una forma de vida que él ha escogido. Es más, podríamos decir, no solamente que la haya escogido, porque uno escoge algo que ya está. Uno, pues te presentan posibilidades, ¿no? Como ahora puede ser el celibato, ¿no? Pues es un camino dentro de, pues de las diversas vocaciones, pues lo eliges, ¿no? No es algo que él haya elegido, sino que es algo que inventó él. O sea, él recorrió un camino que ahora llamamos celibato, pero que en ese momento no tenía nombre. No tenía una tradición, no tenía un concepto. Eh, Bien, ya veremos que había formas, entre comillas, célibes de vida en algunas sectas del judaísmo, em, pero, pero que no tenían el sentido ni de lejos que le da Jesús. Bien, este hecho, ¿no?, de que es algo que se ha inventado, dices, ¿cuál es el contexto en el que Jesús vive ese celibato? O vive célibe, ¿no? Pues el contexto era la cultura de Israel, el tener hijos era no simplemente un deber religioso, sino también un deber patriótico. El pueblo de Dios tenía que crecer y para eso había que tener hijos. Y el tener hijos era como parte de la piedad y del patriotismo de un buen judío. Se puede ver o incluso hoy en las familias de los ultraortodoxos el afán de tener muchos hijos o de favorecer el que haya muchos hijos, ¿no? Bien, por eso, y un maestro en Israel tenía que tener familia, porque tener familia, mujer e hijos, le daba estabilidad, le daba autoridad, le daba consistencia, ¿no?, a su papel de maestro, ¿no? Con lo cual, el camino que elige Jesús no está en favor va contracorriente totalmente. Em, Incluso es de suponer, ¿no?, que tuvo que recibir propuestas matrimoniales. Un hombre bien plantado, pues artesano, pues cuántas familias quisieron que sus hijas eh, aceptara a sus hijas como esposa. Pero, bueno, el Evangelio no nos dice nada, pero es de este cajón que tuvo que pasar, ¿no? Es más, incluso la cierta animadversión que hay en Nazaret con respecto a él cuando va, de dónde viene, ¿no? Porque no debería ser él un hombre de difícil trato, ¿no? Pero si tú rechazas sistemáticamente una serie de ofertas matrimoniales en las pocas familias que de Nazaret y alrededores, pues ciertamente se puede generar un cierto rechazo, que se han creído que es, ¿no?, que rechaza a nuestras hijas. Pero bueno, es una elucubración. Pero vamos a los hechos, ¿no? Bien, que esto es algo nuevo, se ve en cómo Jesús se refiere a esta realidad. Él, para explicar esa realidad de su vida, utiliza la palabra eunuco, que es una palabra muy peyorativa. Para un israelita era eh, algo despreciable, ¿no? Había una tradición en las culturas que rodeaban a Israel, los paganos, que pues en las cortes tener eunucos eh, para evitar problemas, ¿no? Pero eran despreciados en Israel, parecían que era una cosa aberrante, ¿no? Porque llama eunucos a su condición. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que los han hecho los hombres y hay eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de Dios. ¿Por qué utiliza la palabra eunuco? Pues probablemente, ¿m?,
por qué ese insulto lo utilizaran contra Jesús, los fariseos. Precisamente porque era un maestro que no tenía mujer, y eso era sospechoso, o era eh, desdesía de la autoridad de ese maestro, o de la honradez de ese maestro. Es raro, no tiene mujer e hijos, es raro. Ya tiene más de 30 años y no tiene mujer e hijos, es muy raro. Em, y Jesús, como dice muchas veces, ¿no?, utiliza la acusación para darle la vuelta. Igual que ha hablado de que es un comilón y un bebedor, ¿no? Dicen de él, del Hijo del Hombre, que es un comilón y un bebedor. Está recogiendo las habladurías, ¿no?, o las acusaciones, ¿no? Pues está recogiendo esa habladuría o esa acusación, porque realmente, pues, no había una palabra para explicar lo que vivió Jesús. Bien, ¿y qué vivió Jesús? ¿Qué sentido tenía su celibato? Ay, decir que lo inventó, él empezó a recorrer un camino de la manera más natural y libre, ¿no? Y al final el resultado fue el celibato. Es decir, Jesús amó de la manera que él sabe amar, y el resultado o lo propio de esa manera de amar es el celibato. O sea, Jesús no está rechazando a las mujeres, ni está rechazando el amor matrimonial, ni la familia. Jesús no tiene una postura puritana, o qué es lo que pasaba en esa secta que ya he mencionado, los esenios, dentro del mundo de Israel, que algunos, los más celosos, no se casaban, pero era por desprecio a la mujer, a la familia y a los afectos y al cuerpo. eh, pues Jesús en su vida, ya lo hemos visto, no tenía, ya hemos hablado de su relación con las mujeres, cómo valora a las mujeres, em, y cómo es un hombre lleno de afectos. No va por ahí, ¿no? Él es una forma de amar. ¿Y qué características tiene esa forma de amar? Pues podríamos resumirla, ¿no? Es un amor a cada uno. Es capaz de amar a cada uno. Em, Se ve muy bien esto en cómo se detiene en cada persona, ¿no? Ya explicamos, se iba curando imponiendo las manos uno a uno, dice Lucas. Em, ¿Cómo atiende a las personas? Él crea con cada uno una complicidad, una intimidad especial, única. Tienes esa capacidad, Jesús. Hay un dato que yo creo que corrobora esta afirmación. Claro, los apóstoles, cuando discuten sobre quién será el primero, uno piensa, vamos a ver, es Pedro, ¿no? ¿Qué duda cabe que es Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra, pues si lo ha dicho varias veces. Lo que ates en el cielo, tal, de lo que ates en la tierra, o sea, atados del cielo, etcétera, ¿no? ¿Qué duda había? ¿Cómo pueden estar discutiendo hasta en la última cena quién es el primero? Pues no están discutiendo, no sé, están discutiendo quién está más cerca de Jesús, quién es el que más quiere Jesús, con quién tiene más confianza a Jesús o intimidad a Jesús. Y todos pensaban que era él, que no. Incluso la expresión de Juan, ¿no? El discípulo al que amaba. Dices, a lo mejor los demás podían decir lo mismo. Ahora, un momento, me amaba a mí. Es el amor a cada uno. O sea, no es un amor genérico o un amor, sino es a cada uno. Otra em, mm, forma de describir o de detectar esa manera peculiar que tiene Jesús de amar es la disponibilidad. Él está totalmente disponible. La gente, eso, lo que vimos antes, le invade, le empuja, le quiere tocar, no le dejan comer. Y él está siempre disponible, ¿no? Siempre
no tiene tiempo para él, no tiene su vida propia, no tiene... Y esta disponibilidad, esa ausencia de para mí, ¿no? Él nunca conjuga el para mí, ¿no? O esto es para mí, es mi tiempo, ¿no? O es mi descanso, o es mi comida, o es mis derechos, ¿no? Está disponible. Pues se traduce en una dedicación. O sea, Jesús se dedica plenamente a los demás. No es una ocupación. Si tú te ocupas de algo o de alguien, tienes un horario, tienes, no sé, tienes sus momentos. La dedicación es otra cosa, ¿no? Es más como las madres, ¿no? Pues las 24 horas del día, pues es la disponibilidad de las madres, ¿no? Y la dedicación de las madres. Pues el amor de Jesús es totalmente dedicado. Y, y en ese sentido, podemos decir, ¿no? En Jesús se encarna lo que podríamos llamar una paternidad espiritual. A los apóstoles les llama hijitos. En la última cena, hijitos. Nunca les había hablado así. Hijitos. Pero está abriendo su corazón como nunca lo abrió, porque está muy emocionado, y lo que le sale es llamarles hijitos. Los siente así. Son sus amigos. He dicho, sois mis amigos, vosotros sois amigos. Hijitos. Claro, a cada uno, amor a cada uno, disponibilidad, dedicación, paternidad. Claro, si Jesús hubiera tenido su propia familia, su mujer y sus hijos, podría haberlos tenido. Pero si los hubiera tenido, ese amor suyo no se hubiera realizado así. O en su corazón no habría ese amor. Habría otro amor, ocupación, de dedicarse a los demás, pero hasta cierto punto es que tengo que pensar en mi mujer y mis hijos, lógicamente, o tengo que pensar en mi vida, o tengo que pensar en mi tiempo, o en mi casa, o en mis cosas. Jesús no vive así. Y, es decir, el celibato de Jesús lo que pone de manifiesto es esa forma de existencia que tiene, de vivir que tiene, que es para los demás. Em, Jesús vive para los demás. Y el celibato encarna, expresa, realiza ese amor que siente Jesús. Jesús inventó el celibato, o Jesús recorrió ese camino, o abrió ese camino que es el celibato, empujado por el amor que tenía por nosotros, ¿no? Y por nada más.